Jai. Om Jnanatimirandasya Jananjana Shalakaya. Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam. Stapitam Yena Bhutale Samrupakadamsham Dadati Swaparantikam Bandeham Shri Guru. Shri Uttapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Upam Sarajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visatam Vitam He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Bhaktya Vihina Parada Lakshay Kshiptas Chakamadi Tarangamadi Kripa Maitam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanara Vrinde Namaste Charanara Vindam Vrinde Namaste Charanara Vindam Panchakalpatarvascha Kripa Sindhuvya Vachapatinam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Guru Krishna Gopinath Shyam Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Jagannath Puri Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Nandamani Ki Jai Nandamani Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Nandi Hari Hari Bo Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Toda la gloria a los otros amigos, toda la gloria a los Vaishnavas amigos, toda la gloria a Shri Guru Garam. Jai Shri Guru. Jai devotos, gracias por conectarse. Estamos en este programa de estudiar el Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami, conocido como el Néctar de la Devoción. Y antes de continuar la lectura de hoy, habíamos ofrecido aclarar en la expresión de lágrimas de éxtasis, las lágrimas de Rukmini, que era la principal esposa de Krishna. Y claro, es un incidente bastante elaborado que está descrito en el libro de Krishna, que es un estudio resumido del Bhagavatam del 10º canto. Pero lo que ocurrió es que en una ocasión el señor Krishna quiso gastarle una broma a Rukmini. ¿Sí? Entonces, ella estaba abanicando a Krishna después de haberlo adorado con una bandeja de arti. Y empieza a hablarle de una manera que ella no podía comprender. ¿Sí? Porque Krishna empieza esta su broma denigrándose en cierta forma y cuestionando el que ella haya tomado una buena decisión al casarse con él, ¿no? Por ejemplo, lo dijo en comparación a Shishupal y sus cualidades personales: yo no soy nada, debes darte cuenta de ello personalmente. Después le dice: estoy sorprendido que hayas rechazado ese matrimonio y me hayas aceptado a mí, que soy inferior comparativamente. Creo que soy indigno de ser tu esposo, ya que tú eres muy hermosa, sobria, grave y excelsa. ¿Puedo preguntarte cuál fue la razón que te indujo a aceptarme? Por supuesto, ahora puedo dirigirme a ti como mi hermosa esposa, pero aún así debo informarte acerca de mi posición real. Soy inferior a todos aquellos príncipes que querían casarse contigo. Y además, él continúa bromeando. Dice: en primer lugar, debes saber que tenía tanto miedo de Jarasandha que no me atreví a vivir en la tierra. Por eso construyo esta casa en el agua del mar. No me corresponde revelar este secreto a otros, pero debes saber que no soy muy heroico. De hecho, soy cobarde y tengo miedo de ellos.
aún así no estoy a salvo, ya que todos los grandes reyes de estos países son hostiles conmigo. Y así, él continúa hablando. Incluso dice, además yo no soy muy refinado, ni siquiera en lo que refiere a etiqueta social. Una persona debiera estar satisfecha con una esposa, pero ya ves, me he casado muchas veces, etcétera, etcétera. Y luego dice, debes saber que también siempre me encuentro en la miseria. Justamente después de mi nacimiento fui llevado en la miseria a casa de Nanda Maharaj y me criaron como un pastorcillo de vacas. Si bien mi padre adoptivo poseía muchos cientos de miles de vacas y no era propietario ni siquiera de una. Entonces, él va hablando, es un diálogo muy interesante que realmente amerita estudiarlo con calma, pero claro, como propósito de esta aclaración solamente vamos a resumir muy rápidamente las cosas que decía Krishna, ¿no? También le dice, pero todavía no está nada perdido, más vale tarde que nunca, estás en libertad de escoger un esposo adecuado, que sea igual a ti en opulencia, tradición familiar, riqueza, belleza, educación, en todo sentido, ¿no? Ahora puedes planificar tu propio sendero lucrativo de vida. Y le empieza a decir también, como te expliqué, no estoy muy interesado en la vida familiar y tampoco el amor de esposos. Por naturaleza, yo no soy muy aficionado ni a la vida familiar, tampoco a tener esposa, hijos, hogar, ni opulencias. Así como mis devotos nunca prestan atención a estas posesiones mundanas, yo tampoco. En realidad me interesa la autorrealización, eso me da placer, no la vida familiar. Entonces, lo que pasa es que Rukmini, cuando estaba escuchando esto, empezó a sentirse muy mal. Empezó primero a sentir que su corazón latía de manera irregular. Se puso a verter muchas lágrimas, empezó a llenar su cara con el cosmético que tenía en sus ojos y sintió que no podía respirar. Se puso tan débil que las pulseras de sus muñecas se aflojaron. La chamara con la cual estaba abanicando a Krishna se cayó de su mano y finalmente se desmayó. Entonces, Krishna se dio cuenta de que ella no había tomado lo que le estaba diciendo como una broma, ¿no? Empezó a preocuparse de cómo había reaccionado Rukmini con esto y después trató de consolarla, ¿no? Y le dijo, no, por favor no me malinterpretes, estaba bromeando contigo. Sé que estás apegada a mí de manera sincera y estas palabras te han afectado. Quería irritarte un poco y yo estaba esperando que inventes unas respuestas contrarias a estas palabras que eran jocosas. Pero desafortunadamente las has tomado en serio. Yo pensé que te ibas a poner furiosa y que iban a temblar tus labios y que me regañarías con palabras ásperas. Entonces, costó al propio Krishna tranquilizar a Rukmini después de que estaba en esta tan grande ansiedad. Entonces, una de las lecciones que se encuentra aquí es que esto ejemplifica la diferencia también entre un tipo de devotas de Krishna, que normalmente se las llama de la derecha, y las de la izquierda, ¿no? Por ejemplo,
en este grupo, entre las esposas que se llaman de la derecha está Rukmini, entre las que se llaman de izquierda está Jambavati. ¿Cómo reaccionan? Estas que son de la derecha son muy sumisas, entonces ellas nunca se atreven a contradecir a Krishna, ni a hablarle ásperamente, ni nada. En cambio, las que son de la izquierda disfrutan incluso a veces maltratando a Krishna, y Krishna disfruta de esto porque se da cuenta que no lo consideran así como un ser extraordinario, y a eso le causa mucha gracia a Krishna. Y lo mismo entre las gopis, ¿no? La principal de aquellas que se considera de la izquierda es Srimati Radharani, y en cambio en el lado de la derecha está Chandravali. Entonces, tiene una forma muy diferente a reaccionar ante estas provocaciones, ¿sí? Cuando Krishna hace estas provocaciones a una de sus asociadas que se llama del lado izquierdo, ellas pues, como Krishna dice, pues les tiemblan los labios, se ponen furiosas, los reprenden a Krishna, lo dejan plantado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que esas lágrimas que virtió a Rukmini, como se describió en este capítulo, se debieron a una posible separación de Krishna, ¿sí? Estaba un poco asustado asustada, de que Krishna haya estado pensando dejarla. Entonces, bueno, es un pasatiempo bastante extenso, pero los que quieran se pueden referir a este pasatiempo que está en el libro de Krishna, si no me equivoco, es el capítulo 60 del libro de Krishna. Es un diálogo muy, muy interesante. Entonces, sí, es el capítulo 60, conversaciones entre Krishna y Rukmini. Ok, entonces, aclarado ese asunto, vamos a pedirle a Sarasvati Ji, que debe estar conectada ya, si la estamos viendo ahí, lista como siempre, a que continúe entonces su lectura del capítulo que estaba pendiente. Entonces, Sarasvati Ji, gracias. Y por favor. Ok, nos toca la parte de devastación. Cuando una persona está confusa a causa de una felicidad y una tribulación simultáneas y no sabe qué hacer, ese estado de confusión se llama pralaya o devastación. En esa condición de pralaya, algunas veces uno cae al piso y se manifiestan todos los síntomas de amor estático. Cuando las gopis buscan a Krishna y repentinamente él salió de entre los arbustos y enredaderas, todas ellas se quedaron pasmadas y casi pierden el conocimiento. En ese estado, las gopis se veían muy hermosas. Este es un ejemplo de pralaya o devastación en medio de la felicidad. También existen ejemplos de pralaya en medio de la aflicción. Uno de esos ejemplos se describe en el 10º canto, capítulo 39, verso 15 del Srimad Bhagavatam, en donde Sukadeva Goswami le dice al rey Parikshit: mi querido rey, cuando las gopis estaban extrañando a Krishna, se hallaban tan absortas en meditar en él que todos los sentidos les dejaron de funcionar y perdieron toda la conciencia corporal. Era como si hubieran quedado liberadas de todas las condiciones materiales. Grados de los síntomas estáticos. De los muchos síntomas estáticos del cuerpo, el síntoma de aturdimiento es especialmente importante. De acuerdo con el grado de aturdimiento, la fuerza vital del cuerpo llega a quitarse y debido a ese estado, algunas veces se alteran los otros síntomas de amor estático. Esos síntomas estáticos trascendentales se desarrollan gradualmente y en el curso de ese desarrollo algunas veces se llaman humeantes, otras veces se llaman llameantes y otras veces se llaman brillantes. Esos 3 grados se experimentan durante muchísimos años y se extienden a las diferentes partes del cuerpo. A diferencia del derramamiento de lágrimas y de la voz quebrada, la condición de aturdimientos se extiende por todo el cuerpo. El derramamiento de lágrimas y la voz quebrada son tan solo síntomas localizados. Sin embargo, el derramamiento de lágrimas hace que a veces los ojos se inflamen y adquieran un color blancuzco. Y algunas veces los cristalinos de los ojos se enfocan de una manera diferente.
A veces, el hecho de que se quiebre la voz se puede hacer que se obstruya la garganta y que se sienta una ansiedad extrema. Como los diferentes síntomas de esas manifestaciones extáticas están localizados, van acompañados por diferentes reacciones locales. Por ejemplo, cuando al quebrarse la voz, la garganta se obstruye, puede haber un sonido como gura. Esa clase de sonidos ahogan la voz y en medio de una ansiedad mental extrema puede ponerse de manifiesto de varias formas. Todos estos síntomas se clasifican bajo la condición existencial, sea conocida como humeante, y se presentan de diferentes maneras. Algunas veces, al participar en ceremonias que celebran los pasatiempos de Krishna o al estar en la compañía de los devotos, se presentan el éxtasis de bailar. Tales sentimientos se denominan llameantes. Ninguno de los síntomas anteriores puede manifestarse sin el principio básico de un fuerte apego a Krishna. En la condición humeante, esas expresiones extáticas, los síntomas podrían más bien quedar ocultos. El sacerdote Garga Muni experimentó este tipo de síntomas mientras celebraba una ceremonia ritual en la casa de Nanda Maharaj. Cuando él supo que Krishna había matado al demonio Akashura, se le pudieron ver algunas lágrimas en los ojos. La garganta le temblaba y el sudor le cubría todo el cuerpo. De ese modo, el bello rostro del sacerdote Gargamuni asumió una hermosa condición. Cuando varios de esos síntomas extáticos están visibles, la condición se conoce como llameante. Por ejemplo, uno de los amigos de Krishna le dijo a él: mi querido amigo, tan pronto como escuché el sonido de tu flauta que venía del bosque, las manos se me inmovilizaron casi por completo y los ojos se me llenaron de lágrimas, hasta el punto en que no pude reconocer tu pluma de pavo real. Los muslos se me paralizaron casi por completo, a raíz de lo cual no podía moverme ni un centímetro. Por lo tanto, mi querido amigo, debo reconocer lo maravilloso que es el sonido de tu flauta trascendental. De manera similar, una gopi le decía a otra: mi querida amiga, cuando escuché el sonido de la flauta de Krishna, traté de esconderme de la reacción de las vibraciones, pero aún así no pude contener el temblor de mi cuerpo y, por consiguiente, todas mis amigas que estaban en la casa pudieron darse cuenta, sin lugar a dudas, de mi apego a Krishna. Cuando no es posible tener los síntomas extáticos y estos aparecen simultáneamente en 4 o 5 categorías diferentes, ese estado de amor extático se llama brillante. A este respecto se cita el ejemplo de que cuando el sabio Narada vio al señor Krishna parado ante él, el cuerpo se le llegó a paralizar tanto que dejó de tocar su vina. Como la voz se le quebraba, no pudo ofrecerle oraciones a Krishna y los ojos se le llenaron de lágrimas. Así pues, la facultad de Narada de ver a Krishna quedó también coartada. Cuando el cuerpo de Srimati Radharani en el cuerpo de Srimati Radharani se manifestaron síntomas similares, algunas de sus amigas la criticaron diciendo: querida amiga, tú culpas al aroma de las flores por las lágrimas que tienes en los ojos. Tú increpas al aire porque se te ha erizado el vello del cuerpo, y tú maldices tu paseo por el bosque porque se te han paralizado los muslos. Pero tu voz quebrada revela que la causa es otra. La culpa es tan solo tu apego a Krishna. Srila Rupa Goswami señala que cuando varios síntomas llegan a manifestarse de un modo muy resaltante, la condición del devoto puede llamarse la más brillante. Por ejemplo, un amigo de Krishna se dirigió a él de la siguiente manera: mi querido Pitambara, todos los residentes de Goloka Vrindavan están sudando por haberse separado de ti. Ellos se lamentan con diferentes palabras y los ojos se les han humedecido con las lágrimas. A decir verdad, todos ellos están muy confundidos. Existe un síntoma supremo de amor extático que se le llama Mahabhava. Esta expresión Mahabhava podía darse solamente en Radharani, pero después, cuando Sri Krishna Chaitanya apareció para sentir el modo de amar de Radharani, también él manifestó todos los síntomas de Mahabhava. Sri Rupa Goswami dice a este respecto que cuando los síntomas de amor extático llegan a estar lo más brillantes posibles, ese estado se acepta como Mahabhava. Srila Rupa Goswami prosigue su análisis de la expresión de amor extático dividiéndola en 4 categorías que se llaman Satvikavasa.
Algunas veces puede que los impersonalistas que no están realmente en el ámbito del servicio devocional también presenten esos síntomas de amor extático, pero ello no se acepta como verdadero éxtasis. Se trata solo de un reflejo. Por ejemplo, en Varanasi, una ciudad santa para eruditos impersonalistas, a veces puede que se vea a un sannyasi llorar después de escuchar las glorias del Señor. En ocasiones, los impersonalistas también cantan el mantra Hare Krishna y bailan, pero su meta no es servir al Señor. Su meta es la de llegar a ser uno con el Señor y fundirse en su existencia. Por lo tanto, Rupa Goswami dice que aunque las reacciones al canto se manifiestan en el cuerpo del impersonalista, no deben considerarse como que son síntomas de verdadero apego, sino solamente reflejos. De la misma manera en que el sol se refleja en un cuarto oscuro a través de un cristal pulido. Sin embargo, el canto de Hare Krishna es tan bueno y trascendental que con el tiempo llegará incluso a derretir el corazón de las personas que son impersonalistas. Rupa Goswami dice que los síntomas de los impersonalistas son tan solo reflejos del amor extático y no el amor extático en sí. Algunas veces se observa que cuando unos lógicos firmes, sin ningún vestigio de servicio devocional y sin comprender realmente las glorias trascendentales del Señor, se sienten a oír hablar de las mismas, parecen derretirse y derraman lágrimas. A este respecto, existe el comentario de un devoto que se dirige al Señor con las siguientes palabras. Mi querido Mukunda, no puedo expresar cómo es debido a las glorias de tus pasatiempos. Incluso cuando los no devotos oyen hablar de tus gloriosos pasatiempos, se ven afectados y derraman lágrimas y comienzan a temblar. Esos no devotos realmente no se derriten, son de corazón duro, pero la influencia de las glorias del Señor es tan grande que en ocasiones hasta los no devotos llegan a derramar lágrimas. A veces se observa que un no devoto que prácticamente no gusta de Krishna y que no sigue ninguna regla ni regulación, puede con la práctica hacer un espectáculo de síntomas devocionales y hasta llorar en una reunión de devotos. Sin embargo, esas lágrimas no son una expresión real de amor extático. Aparecen simplemente por la práctica. Aunque no hay necesidad de describir estos reflejos de amor extático, Rupa Goswami nos da algunos ejemplos en los que no hay verdadero servicio devocional y estas expresiones se manifiestan. ¿Cuánto tiempo tenemos, tío? Todavía tenemos. Perfecto. Capítulo 29. Expresiones de amor por Krishna. Existen ciertos síntomas corporales que expresan un amor estático abrumador. Vyavichari Baba. Dichos síntomas son 33 en total y se enumeran a continuación. Decepción, lamentación, humildad, culpabilidad, fatiga, embriaguez, orgullo, duda, aprehensión, emoción intensa, locura, olvido, enfermedad, confusión, muerte, pereza, inercia, vergüenza, encubrimiento, recuerdo, argumentación, ansiedad, cavilación, firmeza, felicidad, anhelo, violencia, arrogancia, envidia, desvergüenza, mareo, somnolencia y atención. Decepción. Cuando uno se ve forzado a actuar de una forma prohibida o a abstenerse de actuar de una forma correcta, se siente pesaroso y considera que ha sido deshonrado. En ese momento existe un sentimiento de decepción. En medio de esa clase de decepción, uno se llena de ansiedad, derrama lágrimas, cambia de color, se siente humilde y respira con dificultad. Cuando Krishna, al castigar a la serpiente Kaliya, pareció haberse ahogado en las aguas venenosas del Yamuna, Nanda Maharaj se dirigió a Yasoda Devi con las siguientes palabras. Mi querida esposa, Krishna se ha sumergido en las profundidades del agua, por lo cual ya no hay ninguna necesidad de mantener nuestros cuerpos, que están tan llenos de actividades pecaminosas. Entremos también en las aguas venenosas del Yamuna y compensemos las actividades pecaminosas de nuestras vidas. Ese es un caso de una gran conmoción en la que el devoto se siente muy decepcionado. Cuando Krishna se fue de Vrindavan, Subala, su amigo íntimo, decidió irse también. Mientras Subala se iba, se puso a pensar que sin Krishna ya no
ya no se encontraría ningún placer en Vrindavan. A ese respecto se hace la analogía de que así como las abejas se alejan de una flor que no tiene miel, Subala se fue de Vrindavan cuando se dio cuenta de que ahí ya no había ningún placer trascendental que saborear. En el Dana Kelly Kaumudi, Srimati Radharani se dirige a una de sus amigas de la siguiente manera. Mi querida amiga, si no puedo oír hablar de las gloriosas actividades de Krishna, es mejor para mí quedarme sorda. Y como ahora no puedo verlo, sería bueno para mí ser una mujer ciega. Ese es otro caso de decepción provocada por la separación de Krishna. En el Hari Vamsa hay una declaración en la cual Satyabhama, una de las reinas que tuvo Krishna en Dwarka, le dice a su esposo: mi querido Krishna, como escuché a Narada glorificar a Rukmini ante ti, comprendo que no hay necesidad de hablar nada acerca de mí. Ese es un caso de decepción ocasionada por la envidia. Rukmini y Satyabhama eran coesposas y como Krishna era esposo de ambas, naturalmente había cierta envidia femenina entre ellas. Así que cuando Satyabhama oyó hablar de las glorias de Rukmini, sintió envidia de ella y se decepcionó. En el 10º canto, capítulo 51, verso 47, en el Srimad Bhagavatam, hay la siguiente declaración. Mi querido Krishna, no puedo decir que sean solamente otras personas las que están implicadas en la existencia material, porque también yo estoy muy enredado en el concepto corporal de la vida. Yo siempre estoy demasiado preocupado por mi familia, mi hogar, mi esposa, mis riquezas, mi tierra y mi reino. Y como esta atmósfera material me ha enloquecido tanto, ahora pienso que mi vida sencillamente se ha malogrado. Estas palabras son un ejemplo de decepción ocasionada por la lamentación. De acuerdo con Bharata Muni, esta decepción no es auspiciosa, pero existen otros eruditos que han considerado que esa decepción tiene un carácter neutral y es un preservativo del amor extático. Listo, tío. Nos quedan 10 minutos de esta reunión. Sí, se puede leer un poquito más, por favor, quizás unas 3 características más o 2, hasta que nos queden unos 4 minutitos. Claro, perfecto. Lamentación. Cuando uno logra alcanzar la meta que desea en la vida, cuando uno no logra alcanzar la meta que desea en la vida, cuando uno no encuentra ninguna satisfacción en la ocupación que tiene, cuando uno se encuentra en condiciones adversas y cuando uno se siente culpable, en esos momentos se dice que uno se encuentra en estado de lamentación. En esa condición de lamentación nos volvemos inquisitivos, pensativos, apesumbrados y muy dados a llorar, y respiramos con dificultad. Además, el color del cuerpo de uno cambia y la boca se le seca. Un anciano devoto de Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Mi querido Krishna, oh aniquilador del demonio Aga, ahora tengo el cuerpo inválido debido a la vejez. Ya no puedo hablar con mucha fluidez. La voz se me quiebra. No tengo la mente fuerte y con frecuencia me veo atacado por el olvido. Pero mi querido Señor, tú eres igual que la luz de la luna y mi único y verdadero pesar es que por no encontrar gusto en tu agradable brillo, no progresé en el cultivo de conciencia de Krishna. Estas palabras son un ejemplo de lamentación por no haber podido alcanzar la meta deseada. Un devoto dijo, anoche estaba soñando que recogía varias flores del jardín y pensaba hacer una guirnalda para ofrecerla a Krishna, pero soy tan desafortunado que repentinamente mi sueño terminó y no pude alcanzar la meta que deseaba. Estas palabras son un ejemplo de lamentación por no haber cumplido con los deberes. Cuando Nanda Maharaj vio que su hijo adoptivo Krishna estaba en dificultades en la arena de sacrificios de Kamsa, dijo, qué desafortunado soy que no dejé a mi hijo encerrado en una habitación. Por desgracia lo traje a Mathura y ahora veo que este elefante gigante llamado Kubalaya lo ha puesto en dificultades. Es como si la luna de Krishna quedara eclipsada por la sombra de la tierra.
En ese caso de lamentación debido a condiciones adversas, en el 10º canto, capítulo 14, verso 9 del Srimad Bhagavatam, se encuentra el siguiente comentario de Brahma. Mi querido Señor, mira qué atrevimiento el mío. Tú eres lo ilimitado, la personalidad de Dios original, la superalma, y tú gobiernas las energías ilusorias más perfectas que existen. Y con todo, fíjate en mi atrevimiento. Quise superarte con mi propio poder personal y estaba muy engreído con este minúsculo poder mío. Así como una simple chispa de fuego no puede hacerle ningún daño al fuego, mi potencia desconcertante fue completamente incapaz de contrariar tu poder ilusorio superior. Por lo tanto, me doy cuenta que soy de lo más insignificante y me considero una persona totalmente inútil. Esas palabras de Brahma son un ejemplo de lamentación causada por haber cometido una ofensa. Humildad. Un sentimiento de debilidad ocasionado por alguna aflicción, temor u ofensa se llama humildad. En ese estado de humildad nos volvemos parlanchines, mezquinos, de mente sucia y muy ansiosos e inactivos. En el 10º canto, capítulo 51, verso 57, en el Srimad Bhagavatam, se encuentran las siguientes palabras del rey Mukukunda. Mi querido Señor, debido a mis malas acciones en el pasado, estoy permanentemente afligido. Siempre sufro de mis deseos, por mis deseos, pero aún así los sentidos nunca se me satisfacen con los goces materiales. De una forma u otra, por tu gracia, me encuentro ahora en una condición apacible, porque me he refugiado en tus pies de loto, que siempre están libres de toda clase de lamentaciones, temor y muerte. Oh protector supremo, oh alma suprema, oh controlador supremo, por favor, dame tu protección. Estoy muy desconcertado. Estas palabras de Mukukunda son un ejemplo de humildad causada por un estado sumamente infeliz de la existencia material. Cuando Uttara fue atacada por el Brahmastra de Asvatama, tuvo miedo de perder a su hijo. Maharaj Parikshit, que todavía estaba dentro de su vientre, ella inmediatamente se entregó a Krishna y le dijo, mi querido señor, por favor salva a mi hijo. No me importa si el Brahmastra de Asvatama me tiene que matar a mí. Ese es un caso de humildad ocasionada por el temor. En el 10º canto, capítulo 14, verso 10, en el Srimad Bhagavatam, el señor Brahma dice lo siguiente. Oh infalible Señor, yo nazco en el plano de la moralidad de la pasión y por lo tanto he estado falsamente orgulloso de ser el creador de este mundo material. Mi orgullo falso era como una densa oscuridad y esa oscuridad me había llegado a quedar ciego. En medio de mi ceguera me consideraba un competidor tuyo, la suprema personalidad de Dios. Pero mi querido Señor, aunque se me acepta como el creador de este universo, yo soy eternamente tu servidor. De modo que, por favor, ten siempre compasión de mí y perdóname. Estas palabras de Brahma son otro ejemplo de la humildad que se manifiesta como resultado de haber cometido una ofensa. Algunas veces se presenta una humildad ocasionada por la timidez, por ejemplo, cuando Krishna se robó toda la ropa de las gopis mientras ellas se bañaban en el río. Todas le suplicaron a Krishna que no cometiera esta injusticia con ellas. Las gopis se dirigieron a él de esta forma. Querido Krishna, nosotros sabemos que eres el hijo de Nanda Maharaj y que eres el más que de toda Vrindavan. Y nosotros también te queremos mucho. Pero, ¿por qué nos causas esta molestia? Por favor, devuélvenos nuestra ropa. Mira cómo estamos temblando por el intenso frío que hace. Esa humildad se debía a la timidez que se manifestaba en ellas por estar desnudas ante Krishna. Podemos hacer una pausa ahí. Muchas gracias. Y vamos a hacer un pranam y un pequeño kirtan. ¿Quién quiere cantar? Uy, que son todos bien tímidos, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer el pranam y después vamos a cantar.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmittamya Tasmai Shri Guru Namaha Jai Nitalila Prabhupada Shri Bhakti Prabhupada Guru Jai Nitalila Prabhupada Bhakti Antasana Prabhupada Jai Nitalila Prabhupada Bhakti Rakshakshri Devo Sundaresh Jai Nitalila Prabhupada Bhakti Antanarayana Sundaresh Jai Om Vishnupad Bhakti Kavatula Chari Maharaj Ki Jai Om Vishnupad Shri Prabhupada Prabhu Ki Jai Om Vishnupad Shri Jai Pataka Swami Maharaj Ki Jai Shri Bhakti Godavadayam Goswami Maharaj Ki Jai Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai Nityalila Prabhupada Gorki Sharada Swaji Maharaj Ki Jai Nityalila Prabhupada Satchinandan Bhakti Thakur Ki Jai Vaishnava Sarvama Jagannath Das Bhakti Maharaj Ki Jai Pandarupa Sanatana Radhu Yosi Jiva Gopala Ki Jai Praise Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shri Gaura Bhakti Shri Radha Krishna Gopal Shyam Kundara Kundara Ram Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mathura Dham Ki Jai Jagannath Dham Ki Jai Navar Dham Ki Jai Ganga Mein Ki Jai Yamuna Mein Ki Jai Tulsi Maharani Ki Jai Bhakti Ki Jai Hari Nama Sankirtana Ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hari Bol Samata Bhakta Vrinda Ki Jai. Todas las glorias a los otros reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru y Gauranga. Entonces, como de costumbre, vamos a empezar el Kirtan y nos recomendamos si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Dale. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasa Gaura Bhakta Vrinda